profilado. Y queremos pasar directo a hacer el tratamiento del raspado, del desatraje, profilaxis, etc. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo para ahondar sobre este tema, donde el objetivo es que el paciente también tenga un rol activo en su tratamiento periodontal. Porque si al paciente nosotros no lo motivamos para que cuide sus encías, para que cambie de hábito, cambie de conducta, para que se siga cepillando bien los dientes, para que use un correcto cepillo, use correctamente el hilo dental, de repente otros aditamentos que necesita, de acuerdo a lo que él presenta, de acuerdo a su situación oral que tenga. Entonces, si que no lo motivamos, ese paciente no va a tener un rol activo en el control del biofilm. Y todo el tratamiento que nosotros hagamos va a ser por lecturas o de repente va a tener efectividad una semana y luego va a volver al problema. Y lo que nosotros queremos es de que el paciente al salir de alta, se va de alta sano, no regrese con el mismo problema de encías inflamadas, encías sangrantes y posteriormente pues periodontitis, lo que podría terminar pues, en pérdida dental. Entonces lo que debemos siempre explicar a nuestros pacientes sobre los riesgos que tiene la enfermedad periodontal, si fuera un paciente con periodontitis, más aún explicarle pues, la relación que hay con diferentes enfermedades y condiciones sistémicas que tiene la periodontitis y el riesgo también si el paciente tiene gingivitis, el riesgo de que si no se trata esa gingivitis pueda llegar a una periodontitis que ya es más grave. Pero para conseguir esto, nosotros debemos conocer que hay alimentos. Porque para poder explicar a nuestro paciente, primero nosotros debemos informarnos sobre todo lo que hay en el mercado. Bueno, la fisioterapia oral es enseñar al paciente a controlar su biofilm. ¿Y cómo vamos a controlar este biofilm? Hay dos maneras. Uno es la parte mecánica, donde los participantes son el paciente y el operador. Y el control de biofilm químicos ya con los dentífricos o colutorios que puede usar el paciente y que nosotros también podemos medicar. En el control de biofilm mecánico tenemos pues, el rol activo del paciente que debe entender pues, un cepillado dental, vamos a hablar de limpieza dental, de otros dispositivos que también existen para limpieza oral y finalmente pues, el raspado, el alisado reticular, el desatraje, más profilaxis que es hecho por realizado por el odontólogo. Hay algunos factores que van a limitar pues, este rol activo en el paciente, como falta de defensa del paciente, de repente el paciente tiene una edad avanzada, ya no puede manipular bien el cepillo, alguna determinadas condiciones anatómicas y morfológicas, de repente tiene un movimiento muy severo que le impide al paciente cepillarse bien, restauraciones inadecuadas, ortodoxias, que son algunos que van a disminuir la efectividad del control del biofilm en cuanto al cepillado. El cepillado dental, ya muchos estudios se han hecho al respecto y nos indican los estudios que debe ser mínimo 2 veces al día por 2 minutos por pasta dental quirúrgica. Aunque actualmente hay algunos estudios que indican que mientras más tiempo pase realizándose el cepillado, hay mayor efectividad. Pero aún todavía los resultados no son tan concluyentes, por eso es que todavía no le colocamos. Pero ya hay estudios que están viendo el tiempo, la duración del cepillado. Están estudiando algunos
viendo los resultados que a más tiempo de cepillado, mayor efectividad. Pero esa es la recomendación en general. Ya de acuerdo a las características de nuestros pacientes, vamos a poder variar. Obviamente a nuestro paciente no le vamos a decir, tiene que cepillarse mínimo 2 veces al día, porque si no el paciente se va a cepillar en cubo. Entonces siempre hay que decirle después de cada comida. Esa es la recomendación que nosotros le vamos a dar al paciente. Pero nosotros ya sabemos de que al menos mínimo ese paciente se debe cepillar 2 veces al día. Por eso es de que si los pacientes llegan con tanto acúmulo de placa, es porque no se cepillan, a veces ni una vez al día. Entonces, porque es demasiado, porque ya los estudios indican que con 2 mínimo estaría bien. O que en esas zonas donde hay mucho acúmulo de placa no llegue a cepillar. Por diferentes motivos que ya lo vemos. Refinamiento, de ortodoncia, los pacientes en procesos de edad avanzada, etc. También se hicieron estudios en la efectividad de la reducción del biofilm de acuerdo a las características que puede tener nuestro cepillo. Entre cepillos manuales y eléctricos, el eléctrico dio como resultado una mayor efectividad, pero con el sistema rotacional oscilante, porque hay diferentes sistemas en cuanto a cepillos eléctricos. Pero los resultados como que no dieron diferencias significativas. Es decir, que si un paciente puede cepillarse manualmente, no tiene ninguna dificultad, ningún impedimento que no pueda cepillarse, no hay diferencia en que use un manual o un eléctrico. Pero si es un paciente de repente que no puede, ha tenido alguna lesión en su brazo, inflamación, ha tenido parálisis, etc., en esos pacientes sí les ayudaría a recibir. En cuanto a los filamentos, los angulados cruzados tuvieron mayor efectividad que los de posición plana. En cuanto a la morfología de la punta del filamento, el acabado plano es igual que el acabado redondeado, no hubo diferencia. Nuestro cepillo dental, siempre los pacientes nos preguntan, doctora, ¿qué cepillo debo comprar? A veces te piden marcas. No es muy bueno pues dar alguna marca, sino que sí algunas características que debe tener, ¿no? Deben tener siempre de cabezal pequeño para que pueda ingresar hasta el último. Hasta la última pieza dental, si se quieren expresiones molares, a veces no llega el cepillo con cabeza muy grande en el paciente. Pero si es un paciente de repente que no tiene piezas posteriores, de repente ahí podrían darle una cabeza normal, ¿no? Para que no tenga complicación. Los filamentos de nylon de 0.2 milímetros de diámetro, que ahora ya en el mercado hay incluso de 0.09 milímetros. Muy finitos, pero con mayor cantidad de filamentos, que son ahorita la nueva tecnología, por decirlo así, en cepillo dental. Cerda distribuida de 2 a 4 hileras, 5 a 12 penachos por hilera, cepillo de cerdas normales. A un paciente sano se le da cepillo de cerdas medias o medianas. Ya si es que el paciente ha sido sometido a una cirugía periodontal o otro tipo de cirugía oral, se le puede dar de cerdas suaves. Y cerdas duras sí muy poco, porque normalmente las cerdas duras pueden provocarse que tienen una mala técnica de cepillado o recesión. Hay diferentes técnicas de cepillado, la que normalmente nosotros recomendamos el cepillado unificado. Tenemos la técnica de Bass, tenemos la técnica de Charters, que en algunos casos son muy parecidas, simplemente con algunas diferencias. La técnica de Bass modificada es la que nosotros utilizamos, donde colocamos el cepillo con una inclinación de 45 grados respecto al eje axial de los dientes. Se va a presionar ligeramente con el surco gingival y se trata primero de realizar movimientos vibratorios. A veces nosotros mismos simplemente hacemos el movimiento de barrido desde cervical hasta
conjuntival. Y eso también debemos decirle a nuestros pacientes que es importante hacerlo, porque justo en ese espacio es donde se pasa toda la placa. Ahí es donde empieza todo, donde empieza la inflamación conjuntival y posteriormente la periodontitis. Entonces es muy importante recordar este movimiento vibratorio que debemos hacer unos segundos antes de realizar el barrido. Y es importante también hacerlo por orden, que comiencen desde el cuadrante 1, cuadrante 2, por vestibular, luego por palatino, luego las superficies donde muerde y luego ya el maxilar inferior. Cuadrante 3, cuadrante 4 por vestibular, luego por lingual y luego la parte donde las superficies oclusales. Porque muchas veces uno se pasa a un lado, a otro lado y a veces quedan piezas dentarias sin cepillar. Entonces, si nosotros indicamos a nuestro paciente, motivamos a que lo haga en un orden, vamos a evitar eso. Siempre debemos tener un punto de apoyo, movimientos cortos y normalmente es cada 3 dientes. Cada 3 dientes normalmente pasa el cepillo. Luego tenemos también otras técnicas que es importante que ustedes conozcan, porque ya va a depender mucho de su paciente, ¿no? De repente yo un paciente que tiene pues 60 años y está usando otra técnica, no la técnica de los verticales, cambiarla en ese tiempo ya de tantos años que ha estado con una lente bien difícil. Entonces, de repente, en lo que ha estado ya él acostumbrado a lavarse los dientes, simplemente debemos indicarle cómo debe ser de forma correcta. En cuanto a pasta dentríficas, hay varias también, cada uno pues tiene diferentes sustancias para cada caso específico. Normalmente lo que nosotros siempre pedimos es flúor, porque el objetivo pues, de la pasta es que libere flúor o ciertos antiinflamatorios que actúan previniendo el desarrollo de caries y mejorando la salud conjuntival si es que tuviera alguna inflamación. Siempre recordarle al paciente la cantidad de pasta dental, que es muy pequeña. No es, algunos lo colocan desde hasta acá toda la pasta dental. Siempre debemos recordar una cantidad muy pequeña de pasta, porque simplemente el objetivo es esto, la liberación de la sustancia de la pasta dentrífica. Porque también hay estudios que hicieron comparación. Un grupo se cepillaron con pasta dental, otro grupo se cepillaron sin pasta dental. Los resultados fueron de que no hubo diferencia significativa con una buena técnica. Obviamente los dos grupos se homogenizaron con la misma técnica, les instruyeron a una buena técnica de general. Y con pasta sin pasta no hubo diferencia en la generación de placas. Para el control de biofilm realmente es la técnica de cepillado más que la pasta dental. Pero el objetivo de la pasta dental obviamente pues, es la liberación de estas sustancias que nos ayudan de repente como agentes de caries, que tenemos una prevalencia alta de caries dental en el Perú, o si es que el paciente pues, ya tiene una inflamación gingival y se le hace un tratamiento, también le ayuda a estos agentes antiinflamatorios. Como vemos acá, hay diferentes productos, sustancias químicas que nos ayudan en el control químico del biofilm. Tenemos pues el flúor, que normalmente tiene que estar entre 1000 y 2500 partes por millón, el pirofosfato, que normalmente lo encontramos tanto en conductores como en pastas antiplaca. El cloruro de estroncio y nitrato de potasio para hipersensibilidad urinaria, clorexidina como agente antibacteriano, hexapidina también como agente antiplaca, glifosato también como antidiabactericida y antifúngica, también utilizada para desinflamar en caso de gingivitis, etc. Entonces son diferentes
productos químicos que tenemos en el mercado para poder indicarle a nuestros pacientes, porque los pacientes también nos preguntan, ¿no? Doctora, ¿qué pasta uso? ¿Qué enjuagatorio uso? ¿Qué colutorio uso? Entonces, nosotros sería bueno que pasen ustedes por el supermercado, vean toda la variedad que hay de pastas dentales, de colutorios, vean sus componentes, para que estén informados, porque es bueno saber qué componentes tiene cada una, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la publicidad o el marketing que tienen grandes empresas y de repente algunas que no son tan reconocidas son mejores. Pero entonces debemos conocer por eso las sustancias químicas que tienen. Otro punto importante es la higiene interproximal, que muchas veces el paciente se olvida. Normalmente el paciente solo se realiza el cepillado y ya está. Pero se dice que solo con el cepillado pues, no cubre todo el porcentaje de control del biofilm, ¿no? De la efectividad de la higiene oral en general. Porque las zonas interproximales se quedan sin limpieza y es ahí donde frecuentemente pues empiezan también los problemas o los acúmulos de placa. Y para la higiene interproximal tenemos también diferentes aditamentos, como el dental, que hay de diferentes también tipos, con seda, sin seda, con flúor también, hilos, seda también, etc. Y el cepillo interproximal, cuando hay espacios pues, donde se indica el uso del cepillo interproximal, donde, mejor dicho, se indica el uso del hilo dental, donde el cepillo interproximal no ingresa. Porque realmente la mayor efectividad en cuanto a limpieza interproximal es el cepillo interproximal. Y elimina la placa, el 30% adicional de placa bacteriana. Es decir, si es que no se usa ningún aditamento para higiene interdental, dejamos de cepillarnos el 30% de toda esa área, que es importante. Eso es lo que esta imagen quería mostrarles, no se ve muy clara, pero miren el hilo, cuando hay normalmente una curvatura interproximal, el hilo pasa de frente, ¿no? Y no llega a limpiar. En cambio, el cepillo interproximal sí llega a toda esa curvatura porque tiene cerdas. También tenemos el irrigador oral, que lo podemos usar como higiene interdental o también en pacientes que tienen ortodoncia, tienen implantes, que es un aditamento que bota chorros de agua y de aire. Hay estudios también para ver qué aditamento es mejor. Y se llegó que la evidencia sugiere que el cepillo interproximal es el método más efectivo. Eso ya ha sido estudiado, esto ya es un Posibilidad de comprarme no sé qué eso te iba a decir. que les menciono. Posibilidad de comerle a mi paciente. Es decir, el más alto grado de evidencia científica que podemos tener. Que se lo compré yo así ahorita. Y nos indican que el cepillo interproximal es como que el top 1 para higiene interdental. Claro, si es que hay lugares que no entra el cepillo, obviamente pues no vamos a forzar. En lugares donde no ingresa el cepillo interproximal, ahí está indicado recién el uso del hilo dental. Y eso va a depender de cada paciente. Y bueno, en segundo lugar salió los resultados del irrigador oral, obviamente pues porque tiene una fuerza de aire y de agua, como el almizcle, por ejemplo, da una mayor efectividad que el hilo dental. También tenemos limpiador lingual, porque en el dorso de la lengua también hay acumulación de bacterias, microorganismos que debemos limpiar.
la forma como debe realizarse, siempre es una limpieza de arrastre desde la parte posterior hasta la anterior de la lengua. En conductorios ya son las sustancias químicas parecidas a los dendríticos, son clorexidina para limpieza antibacterial, para también se utilizan en conductorios antiplacas, antiinflamatorios, aceites esenciales antiinflamatorios, fluoroperóxido para agentes que ayudan en pacientes que se han sometido a tratamiento dental, por ejemplo. Ya, ahora voy a mencionarles un programa que hay actualmente, que es un programa internacional, porque este doctor Gidi Cedelmayer, desde que terminó su pregrado, se dio cuenta de que no le estaban dando importancia a lo que es la profilaxis dental o a lo que es la motivación del paciente en cuanto a su higiene oral. Entonces él terminó, se graduó y comenzó a estudiar. Él se graduó en el año 86 y desde ese año comenzó a estudiar por qué los cirujanos dentistas, los odontólogos no motivaban o el paciente no se motivaba. ¿Por qué continuaba el problema de la periodontitis, de la enfermedad periodontal? Si es que había tanta tecnología para poder tratarlo, porque los últimos años se ha visto pues todo lo que hay para tratamiento de enfermedad periodontal, pero él pensó que el problema no era en el tratamiento periodontal, sino era justamente en esta parte que estamos viendo hoy día en la clase de la motivación y educación al paciente. Ese era el problema. El problema era de que los odontólogos no tenían la capacidad de llegar al paciente y motivarlo a que se lave bien los dientes. Entonces, es lo que decía es que las prótesis no son lo más importante. Los implantes o las curaciones, porque se están traducidos, las curaciones no es lo más importante, tampoco la endodoncia, los implantes dentales, que ahorita pues todo el mundo quiere. Lo más importante es un cepillado perfecto. O sea, eso es lo que tiene que aprender el paciente, a cepillarse perfectamente. Si un paciente se cepilla perfecto, obviamente no va a tener ningún problema. No va a tener ningún problema de encías, por lo tanto no va a tener ningún problema pues, de caries dental, no va a tener problemas de alguna recidiva sobre una corona dental o sobre un puente, o no va a tener problemas de mucositis o perimplantitis, que es alrededor de los implantes. Si se cepilla bien, si es que está motivado, si es que va regularmente al odontólogo. Entonces él se juntó con otro compañero y se motivaron e iniciaron un programa que se llama ICOP, que es un entrenamiento o capacitación personalizada sobre profilaxis oral o fisioterapia oral como en traducido. Es un programa de prevención y motivación estructural, pero este programa ellos quisieron iniciar no solo en pacientes, sino querían iniciarlo en estudiantes y profesionales odontólogos, porque nosotros somos los que vamos a enseñar a los pacientes, porque a veces el paciente como que no se motiva. Entonces este programa está dirigido a estudiantes y profesionales de odontología y está dándose pues por todo el mundo. Y ya llegó también al Perú, porque muchos de un grupo de periodoncistas fuimos a capacitarnos con un peruano que se capacitó a su vez en España, en
España comenzaron a capacitar algunos odontólogos de Sudamérica, y ellos a su vez fueron a sus países a capacitar a los profesionales de sus países. Fueron de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de México, etc. Y obviamente pues de Perú también. Entonces este programa lo que indica es que debemos, su lema es touch to teach, que es tocar para enseñar. ¿Cómo está en la foto? Él es el profesor, por decirlo así. Y el profesor, si se dan cuenta, es el alumno. Se cepilla delante del alumno y cerquita. Porque el lema es también que es el profesor que le cepilla al alumno. ¿Por qué? Porque su filosofía es que el alumno o el que está aprendiendo, porque todos somos odontólogos profesionales, el que está aprendiendo en este programa, el que se está capacitando, tiene que sentir que con qué fuerza debe cepillarse. Entonces, él mismo agarra con su mano y comienza a cepillar a todos, uno por uno. Por eso que son grupos pequeños. Y hay varios niveles también pues, de este programa, donde el objetivo es individualizar la técnica de cepillado para cada caso, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene pues sus rutinas diferentes, hábitos diferentes, tienen diferentes situación oral en la boca, algunos tienen implantes, otros tienen implantes, otros tienen puentes. Entonces, no todos, la misma técnica no va a ser para todos. Y nos indica pues el uso del hilo dental, que es muy diferente a lo que nosotros normalmente usamos, que era pues, cortar un pedazo de hilo, enroscarlo en un dedo, etc. En cambio ellos nos informan sobre una técnica llamada técnica bucle para el hilo dental. En cuanto a la técnica de cepillado, hay la técnica de base que usan ellos, y la técnica de base pura, porque ellos usan un cepillo que es de una marca sueca, que ya también vino en Perú, que este cepillo tiene 5.480 filamentos, que son los filamentos muy delgaditos que le dije de 0.09 milímetros. No hay filamentos más delgaditos en el mercado en otra marca. Entonces, por ser tan delgaditos, no van a lesionar a la encía con la técnica VAS pura. La técnica VAS pura, si es que recuerdan en las diapositivas anteriores, es realizar los movimientos vibratorios a nivel cervical de las piezas. Y en cuanto al hilo dental, realizan pues como un bucle, ingresan los 8 dedos, 4 dedos de un lado, 4 dedos en otro lado, y comienzan bien pegadito al diente, comienzan a limpiar pieza por pieza. Y cuando cambian de pieza van dando vuelta a este lazo que ha realizado. Entonces, con esto quiero decir de que hay ahora sobre la parte de la motivación y educación al paciente. Debemos motivar a nuestro paciente muy cerca, nosotros mismos hacerle de repente cepillar, enseñarle, nosotros mismos llevarle la mano, cómo están realizando estos programas de capacitación.